Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y hoy vamos a hacer una guía maestra para multiplicar gloxinias. Como tú ya te habrás dado cuenta, esta era la gloxinia morada que habíamos visto hace unos días y está en el punto perfecto para ser reproducida. Hoy vamos a hablar de la reproducción de la gloxinia para ver todas las maneras que la puedes reproducir. Dicho sea de paso que también se puede reproducir dividiendo el bulbo, que sin duda lo haremos próximamente en un video, aunque bueno, la división del bulbo sí que suele doler mucho porque se trata de cortar la gloxinia. Y también pospondremos algo que puede ser, que es evidente, que es la división por semillas. Hoy vamos a ver cómo podemos tratar las hojas para tener hermosas gloxinias y también intentaremos hacer una reproducción por medio del escapo floral o del tallo de la flor. Así que vamos a comenzar. Bueno, lo primero que tienes que saber es que es bien importante que tengas una gloxinia para poderla reproducir como la que tenemos aquí. Para ello vamos a utilizar una navaja o un cuchillo bien afilado para poder sacar las hojas, que hemos de lavar muy bien o de desinfectar. En este caso tendremos dos gloxinias que vamos a comenzar a quitar todas las flores que están marchitas o que no se dieron. Esta no creas que trae semilla, no, lo que pasa es que esta flor no alcanzó a abrirse. Esto es muy común que suceda, sobre todo cuando las flores no tienen como el tiempo suficiente para poderse reproducir. Esta sí que la podemos usar para reproducir el tallo, el tallito de la flor, así que vamos a cortarla. Esta la vamos a usar para reproducirla por tallo. Entonces es importante que cortemos el tallo como lo estás viendo aquí, todo el tallo, y nos servirá para intentar reproducirla. Ahora vamos a seguir cortando todas las flores que ya están marchitas en esta, las partes que estén cafés, todo lo tenemos que cortar. ¿Por qué? Porque pues ya no van a dar flor y también para que la planta no gaste en energía. Chuyito Jardinero, ¿cuándo es el mejor momento para reproducir hojas de gloxinia? Pues yo te diría que el mejor momento es precisamente cuando termina la primera floración. Esta gloxinia, que seguramente está cuidada en el invernadero y por eso ha tenido flores en enero, marzo, está lista para hacerlo ahora en primavera. Yo te aconsejo que lo hagas en primavera, en verano también. Obviamente que en otoño y en invierno no puedes reproducir fácilmente gloxinias a menos que tengas un invernadero con clima automatizado, porque la gloxinia, como tú ya sabes, descansa a partir de otoño y invierno, se quedan dormidos los bulbos y de ahí no se levantan hasta por marzo. De hecho, las gloxinias de este año todavía están en tallo. Mira, nada más ahí empiezan a salir los tallitos, pero van bien lentas. Aquí hay una y por acá hay otra. Es decir, que las gloxinias que cultivamos en casa se acomodan con dificultad en ir saliendo. Las que compremos, seguramente que encontremos que ya en enero, pues son de invernadero caliente. Bueno, vamos a empezar a cortar las hojas. ¿Cuáles son las mejores hojas para reproducir gloxinias? Pues son las hojas más grandes. Estas que están acá son perfectas para una reproducción. La gloxinia, lo que tenemos que hacer con el cuchillo muy filoso, tratar de cortar lo más cerca que podamos del tallo y le vamos a dar pues el corte. Hemos sacado una hoja, vamos a sacar la otra grande que está acá. Con mucho cuidado. Te recomiendo que aquí trozamos esta pues ni modo, nos la llevamos así como está. Te recomiendo mucho que la gloxinia la saques lo más larga que puedas. Ahorita te voy a explicar cuánto hay que dejar de espacio en este tallo. Estas serían las mejores gloxinias para reproducir, las de las hojas más grandes. Estas pueden aguantarnos hasta uno o incluso sí, el año completo nos aguantan, muy fuertes, estas serían las mejores, pero que sepas que cualquier hoja basta. Esta la hemos trozado por error, así que pues lo vamos a cortar. Vamos a seguir sacando hojas. Voy a sacar esta otra. Ahora, si tú quieres que tu gloxinia te siga dando bebés, la puedes dejar tal y como está, no va a haber ningún problema. Ella va a ir dando o va a seguir sacando hojas, bebés también. También podemos hacer una reproducción de tallo, que también lo único que hay que hacer es cortar los tallos para que sigan saliendo esta hermosa flor. En el caso de este bulbo podemos ver que podríamos aprovechar para cortar un tallo porque realmente tiene dos.
Si tú quieres que el bulbo de la gloxinia crezca mucho, entonces es ideal que dejes la gloxinia crecer más. No arrancaría yo más hojas y la dejaría tal y como está. ¿Por qué, Chuyito Jardinero? Porque también no se trata de que la planta sufra demasiado. No, vamos a dejar la gloxinia tal y como está, vamos a dejar que siga creciendo y con las hojas que tenemos es más que suficiente para poder lograr hacer un video bastante bueno de reproducción de gloxinias y contarte un poquito de sus secretos. Entonces la vamos a dejar así como está, que ella siga creciendo. Trae por ahí también algunas otras flores que seguro van a abrir muy bonito. Vamos a darles la oportunidad de que se den y después les vamos a hacer un cambio de maceta porque la maceta que está no es como la mejor y pues un riego a esta violeta a esta gloxina, perdón, ya le hace falta un riego. Si quisieras hacer una reproducción por tallo, lo único que hay que cortar pues ese es evidentemente un tallo. Podrías cortar este que está aquí o este que está aquí. Si lo haces por tallo, créeme que que la gloxinia va a salir muy fácilmente. Lo único que tendrías que hacer, por ejemplo, es cortar aquí y sacar el tallo. Y te aseguro que va a sacar unas raíces hermosas. Hoy solamente lo vamos a hacer por hoja, la vamos a sembrar en tierra y te voy a comentar cuáles serían los mejores cuidados para ella. No lo vamos a hacer lo del tallo en esta ocasión. ¿Por qué, Chuyito Jardinero? Porque esta todavía nos está dando flores y yo te recomiendo la reproducción por tallo una vez que ya haya dado una buena cantidad de flores, que tú ya sepas que dio demasiadas flores, puedes hacerlo por tallo. En el caso de esta, pues todavía tiene flores para más. Vamos a intentar hacer una polinización más adelante, entonces la vamos a dejar. Además ya hemos sacado hojas bien bonitas. Esta es una hoja que también vamos a intentar cultivar en agua y te voy a dar mis opiniones. Que sepas que a mí me gusta más cultivar las gloxinias en tierra que en agua. También hemos sacado un pequeño tallito, nos contaría como tallito o como hijuelo. Cuando una gloxinia tiene dos hojitas o un bebé, pues sería como un bebé, que este también sale con mucha rapidez y también vamos a reproducir por lo que es la varita de la flor. Aunque bueno, yo le tengo más confianza a reproducir las hojas, pero vamos a ver cómo nos va. Para una reproducción que vamos a poner en agua, vamos a usar esta hoja que está aquí. Me gusta esta, porque estas son muy grandes y son las mejores. Y bueno, a mí no me gusta mucho reproducir en agua porque siento que es trabajar doble. ¿Por qué es trabajar doble, Chuyito? Porque lo que tú quieres es que enraice. Pero tienes que saber que las gloxinias tienen dos formas de sacar bebés. La primera es hacer bulbo o hacer lo que yo llamo papita. Y la segunda es hacer esquejes. Si nosotros dejamos muy largo el tallo, por ejemplo estas que tienen los tallos muy largos, seguramente lo que va a pasar es que esta gloxinia va a empezar a engordar y vamos a sacar un bulbo. Después de un año más o menos se genera un bulbo listo que no está listo para florecer. Los bulbos que se generan a partir de la hoja pueden llegar a tardar hasta 2 años en engordar. Entonces este proceso es un tiempo tardado, delicado, ¿no? Toma su tiempo. Mientras más grande sea la hoja, mejor. Si nosotros dejamos el tallo más largo, como este caso, pues tendremos un bulbo de gloxinia bastante sano. Pero no tendremos hijuelos de gloxinia, tendremos un rizoma, que es diferente. En cambio, si dejamos que el tallo sea muy corto, como en esta ocasión, dejando alrededor de 1,5 centímetros o 2 centímetros, si nosotros cortáramos el tallo por aquí, lo que va a pasar es que esta gloxina va a enraizar y va a sacar un brote. Va a sacar un brote, vamos a simular que este es un brote y este brote nos va a dar un bebé. También va a desarrollar el bulbo, pero a diferencia de que ese bulbo va a tener hojas independientes. Y bueno, ¿cuál forma me gusta más enraizar? A mí me gusta dejar los tallos largos para que salgan bulbos fuertes. Cuando tú saques gloxinias en agua, podrás optar por dejar el tallo largo o corto. Yo te aconsejo que lo dejes largo porque lo que queremos es generar raíz. Para ello vamos a utilizar un envase de vidrio. Vamos a hablar de cómo enraizar gloxinias en agua. Voy a hacer un video de solo gloxinias en agua explicándote más a fondo que tú lo veas, pero bueno, este también te puede servir. Lo importante es colocar hormona enraizante en la punta. Vamos a ponerle a esta hermosa gloxinia, vamos a poner enraizante. Es bien importante que tengas enraizante. Puede ser en agua o también puede ser como yo lo estoy usando.
Ahora, no es necesario que dejes que cicatrice, porque al final de cuentas lo estás colocando en agua. Entonces, lo que vamos a hacer, lo impregnamos y la vamos a llevar de este modo para que genere raíz. Puedes dejarla así, como en este caso, que ella se acomodó bastante bien al vasito y ella misma se va a acomodar y entonces nos va a sacar el bebé. ¿Cuánto hay que enterrarla, Chuyito? Bueno, hay gente que le gusta enterrar la gloxinia y le gusta dejar como un espacio, ¿ves? Las dejan así para que sean las raíces que las toquen, pero para mí es exactamente igual, porque a final de cuentas se trata de que la gloxinia tome agua, genere raíz y enraizar en agua es así, tiene que tocarla el agua para que genere las raíces. Es bien importante que sea un envase de vidrio para que tengamos mejores resultados. Si puedes hacerlo con agua de la llave, nos iría genial. Ya hemos colocado hormona, ya está sobre el agua, ya está bastante cómoda esta hojita. La vamos a dejar en un lugar en donde le dé bastante luz, pero que el sol no queme las hojas porque si no se va a morir la gloxinia. Y aquí vamos a esperar hasta 2 semanas para que salga raíz y una vez que tenga raíz, la pasaremos a tierra. Sí o sí. ¿Por qué? Porque recuerda que las gloxinias generan rizomas, generan bulbos. Y entonces no queremos que ese bulbo crezca en el agua porque se podría pudrir. Entonces, cuando yo reproduzco gloxinias en agua, que para mí es el peor método, intento siempre solo sacar raíz y una vez que tengo puntas de raíz, la paso a tierra. ¿De acuerdo? El otro método que te voy a enseñar consiste en utilizar una botella de refresco como la que tengo aquí. Vamos a ponerle tierra y la vamos a rellenar al ras. Una buena cantidad de tierra, tierra de jardín, le puedes poner también un poquito de acerrín o si tienes perlita, perlita o fibra de coco, lo que tengas tú a la mano, hojarasca, lo que tú tengas. Ya te haya comentado, si tú cortas muy pequeña la hoja, que la cortes así, lo que va a generar es que va a salir un bebé, va a salir un tallo. Y la gloxinia no nos va a generar bulbos. A mí me gusta más que la gloxinia genere bulbos porque son más resistentes. Sé que de ahí esa gloxinia va a funcionar muy bien. Prefiero que las hojas nos den bulbos. Me ha funcionado mejor de ese modo, pero eso dependerá mucho del tamaño del corte. Vamos ahora a proceder. Que sepas que el corte tiene que ser sesgado de esta manera para que haya más cantidad de espacio para que salgan las raíces. Puedes dejar que cicatrice un tiempo, pero como yo estoy usando hormonas enraizantes, ya tienen también ahí un cicatrizante y un antihongo, entonces va a sellar luego que las ponga. Por eso no es necesario que esperemos unas 5 horas en que cicatrice. Esta hormona, si no tienes hormona enraizante, puedes usar aloe vera, que me va maravilloso también, pero te aconsejo sí o sí que pongas hormonas porque te va a ir mucho mejor. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a llevar esta hoja, la vamos a poner dentro de este vasito. Igual la otra hoja le vamos a poner un corte sesgado, lo vamos a sesgar. Lo hemos sesgado ya y ahora lo que vamos a hacer es ponerle más hormona enraizante. De este modo la hormona la puedes subir 1 o 2 centímetros y listo. Y ahora simplemente la vamos a volver a enterrar. Aquí voy a poner un poquito más de tierra para que la tierra llegue casi a tocar el inicio de la hoja. Y así nos han quedado nuestras hojas. Ahora tenemos que sellarlas. Esta hoja, si te das cuenta, tiene el tallo bastante corto. De todas maneras le vamos a hacer el corte en ángulo para que queden bien las raíces, este corte en ángulo, y le vamos a poner su buena dosis de hormona enraizante, que es muy importante para mí, y lo vamos a poner también aquí para que enraice junto con sus amigas hojas. Este que está aquí lo vamos a llevar también a otra botellita de plástico, este sería un esqueje, y lo que es el tallo también lo podemos sembrar de esta manera. Aunque bueno, la verdad es que a mí no me gusta sembrar gloxinias de este modo porque siento que es más tardado. Prefiero hacerlo con hojas fuertes o también con tallitos, con esquejes de tallitos que salen bastante bien. Para esto es bien importante que la botella esté húmeda. Puedes aplicar con un spray
le puedes aplicar spray para que la botella se humedezca y tome esa humedad que necesitamos para que estas hermosas gloxinias generen raíces. Esto va a tardar alrededor de una semana, si bien te va, si usas enraizante, y a veces hasta 2 o 20 días si no usas enraizante. Las vamos a mantener así, cerradas en esta botellita, en un lugar donde les dé la luz de forma indirecta, y las vamos a dejar así cubiertas. Si tú ves que se están abochornando mucho, se hace calor, puedes destapar un poco la botella una vez a la semana y soplar un poco de aire para que se renueve el aire. De este modo las gloxinias van a revivir. Ahora, quiero también hacer este experimento para que veas cuál es el método por el cual sale más rápido las raíces. Si nos sale más rápido con raíces aquí, si vamos a sacar raíces más rápido con el agua, o si vamos a sacar raíces más rápido con lo que es ponerlas en la botella. Para mí el mejor método sería este. Creo que es el que más me gusta porque no hay traspaso. En cambio, cuando dejamos la botellita de la gloxinia aquí en el vaso de cristal o en el frasco de vidrio, una vez que sale raíz lo tenemos que cambiar a tierra, y en ese proceso podemos dañar las raíces o las raíces se pueden marchitar. Y en cambio en la botella, poniéndolas dentro de la botella de refresco, les va súper bien, crecen muy bien y sí o sí vamos a tener éxito. ¿Por qué? Porque mantenemos la temperatura, mantenemos la humedad y eso nos va perfecto. Ahora, para poder hacer lo siguiente, vamos a utilizar la que nos sobró y vamos a utilizar también esta. Estas las vamos a poner en un vasito que no va a estar dentro de una botella, para que tú veas que este sería el método que normalmente la gente usa, pero que al no estar dentro de botella podemos tener más dificultad. Vamos a usar dos vasitos como este, los vamos a rellenar de tierra. Te recomiendo que les hagas una buena cantidad de orificios en la parte de abajo porque eso también va a ayudar mucho. Y vamos a colocarles hormona enraizante. En el caso de este tallo se lo vamos a poner aquí en el centro, y es la forma en la que es más fácil que las gloxinias nos den bebés por tallo o por bebés. A veces las gloxinias dan unos bebecitos que son como estos y los podemos poner en la tierra. Va a salir la raíz súper rápido. Es la forma más fácil de reproducir gloxinias porque a final de cuentas estamos sacando los bebecitos. Nos va a ir súper bien. Y aquí puedes colocar un poco de agua, le puedes colocar un chisguetito con un spray. Yo voy a mojar un vaso en la parte de arriba, que es este que va a estar aquí. Ya lo he pulverizado con agua y lo vamos a cerrar. Te recomiendo que lo cierres de este modo para que tengas más éxito. Si quieres puedes poner una cintita para tratar de cerrar este vaso. Voy a secar un poco la boca del vaso para que agarre bien la cinta y lo vamos a cubrir así. Si es que no tienes envase de refresco, yo te aconsejo que cubras el vaso para que tengas más éxito, porque la planta necesita que haya cierta humedad, ¿de acuerdo? Y estoy seguro que en menos de una semana, gracias a la hormona, vamos a tener unas excelentes raíces. Si no tienes refresco, lo puedes hacer de esta manera para que tenga suficiente calor, genere bastante humedad, y pues ahí nos va a quedar esta gloxinia, que también me parece un método muy bonito para reproducirlas. Cuando tú reproduces por bebés o ya sea por un tallo grande, es una cuestión de un éxito muy rápido. Ahora, teniendo en cuenta una cosa, reproducir gloxinias puede llevar alrededor de 2 años, porque los bulbos se van a generar el primer año, pero necesitan engordar. Así que no esperes flores el primer año, tienes que esperarte 2 años más o menos. Es verdad que algunas gloxinias suelen ser muy impacientes y puede que te den un bebé en 1 año, puede ser, ¿por qué no?, que te den flor, pero no me ha pasado, es muy raro y generalmente ocupan 2 años para que den muy buenas floraciones para el cultivo de las gloxinias, bastante tardado. En la cuestión del tallo que vamos a sembrar por tallo floral, lo que hay que hacer es cortar. Lo vamos a dejar un poco corto, dejando unos 2 o 3 centímetros. Cortamos en bisel y vamos a aplicar hormona enraizante en lo que es la punta. De este modo vamos a obtener también bebés de gloxinia. Este método es el que menos me gusta porque es un método bastante frágil, con el que se suele batallar. Normalmente tampoco es que haya mucho éxito, pero lo puedes intentar en casa. Y lo vamos a introducir aquí para que genere raíces.
Lo introducimos. Lo vamos a tapar. ¿Por qué? Porque a la gloxinia le gusta calor. Lo vamos a tapar. Y vamos a humedecer el vasito con agua. La tierra ya estaba húmeda. Entonces no es necesario humedecer más. No solamente el vasito para que haga cierta humedad. Otro detalle es que el vaso no lo vas a abrir. A lo mejor lo puedes abrir una vez a la semana y lo vas a dejar ahí. Cuando se trata de tallos de flor, que quieras sacar bebés en los tallos de la flor, probablemente tardes más tiempo en sacar raíces. Entonces, eso es cuestión de esperar. Si no tienes hormona, pues va a tardar todavía más. Si quieres, puedes poner solo en una parte del vaso, como por ejemplo aquí yo nada más puse la mitad, para que puedas abrir un poco y soplar aire. ¿De acuerdo? Una vez a la semana lo puedes hacer y si no, pues lo dejas así si lo quieres sellar también todo, pero después tendrás que esperarlo. Y estas son algunas maneras en las que puedes reproducir la gloxinia, que puede ser por hijuelos o por esqueje de tallo. El esqueje de tallo, como ya mencioné, es cortar la gloxinia. Por ejemplo, que yo ahora mismo con el cuchillo tome esta gloxinia y parta todo este pedazote, pues nos quedaría una planta bastante grande que va a dar hijos sí o sí. Pero eso no lo vamos a hacer hasta otro video después que ella nos dé flores y dejar que siga creciendo. Porque también es importante decirte algo. Cuando tú tienes una gloxinia es importante que ella siga creciendo, se vaya haciendo grande y pues vaya engordando el bulbo. Porque si no, no va a engordar el bulbo y entonces no vamos a tener floraciones. Por eso es importante también dejar hojas en la gloxinia y tallos en la gloxinia. Si no, la gloxinia se sentiría mal. Y ya más o menos que termine, por ejemplo, la primavera, puedes aprovechar para cortar hojas y aprovecharlas para sembrar, ¿de acuerdo? También lo puedes hacer así. ¿Por qué? Porque la gloxinia en el otoño se te va a poner fea. En lugares donde hace calor o donde hace selva, esto sucede cuando inicia el invierno. A finales del otoño ya no puedes sembrar hojas. Entonces yo te recomiendo que dejes las hojas durante la primavera y que las cortes en verano para poder aprovechar las hojas, ¿de acuerdo? Las gloxinias puedes cortar algunas hojitas que sobren en primavera y las sembrarlas, también se puede. Lo ideal es hacerlo en verano porque así le damos tiempo a la flor de que nos dé flores, la disfrutamos, esta también crece un poco y en verano sí que la podemos llegar a cortar mucho, le cortamos los tallos, les cortamos las hojas para generar rizomas. Y de este modo tratar de aprovechar al máximo esta gloxinia, porque podríamos cortar todas las hojas que vemos aquí y sembrarlas, pero eso va a hacer que el bulbo se nos debilite y que no crezca. Entonces yo te aconsejo que esto lo hagas en verano, que aproveches toda la planta, la cortes en verano y si no en primavera como lo estamos haciendo, ¿bien? Ese sería un esqueje de tallo o de bebé, que son los más rápidos en crecer también. Acá tenemos el que es de flor, lo tenemos por hoja. Yo te recomiendo sí o sí los pongas dentro de una botella o de un mini invernadero de vidrio que también funciona de maravilla. Y por último, el método que menos me gusta, que es el de las gloxinias en agua. ¿Por qué? Porque yo ya sé que esta gloxinia, una vez que saque raíces, la tengo que pasar a una botella con tierra. Entonces, ¿para qué desgastarnos poniendo la gloxinia en agua si después la vamos a pasar en tierra? Y otro detalle es que hay un video por ahí hablando de reproducir hojas de violetas africanas o de gloxinias en musgo. Por favor, no lo hagas. La gente que sabe de violetas y de gloxinias sabe que usar musgo es algo que no debemos de hacer porque el musgo casi que está prohibido tocarlo. Aquí en México el musgo cumple una función muy bonita de ayudar a la diversidad de flora y de fauna dentro de los bosques. Entonces hay algunos lugares del planeta donde está prohibido vender musgo, comprar musgo. Si no me equivoco, aquí en México está prohibido comprar musgo o utilizar musgo o extraer musgo de los bosques. Entonces yo jamás te aconsejaría que utilices usar musgo para esquejar ya sean violetas o gloxinias porque está mal, no es ético. Estás haciendo un daño en la naturaleza porque ese musgo tarda mucho en crecer. Entonces, y el musgo, reproducir violetas o gloxinias en musgo es lo mismo que reproducirlas en agua. Es una pérdida de tiempo también. Y encima cuando lo haces en musgo te ves mal tú como persona. Entonces, no uses musgo, no es correcto, estás dañando los bosques, estás dañando las selvas, ahórrate quedar mal y mejor utiliza tierra. Si quieres hacerlo en agua, pues usa agua, pero en musgo sí que te voy a recomendar que no lo hagas
por un asunto ético y también porque no es necesario hacer este traspaso. Si no te sientes que se te da, el asunto de la tierra tiene que ver con utilizar las hormonas. Esto es muy importante porque las gloxinias, las violetas africanas y otras plantas necesitan esta dosis de hormonación para poder salir. Si es que tú eres más natural y no quieres usar hormonas en tu cultivo, entonces trata de sustituirlo por sábila o por otras fuentes de hormonas naturales y entender que esto va a reducir hasta en un 60 o más por ciento la tasa de que crezcan raíces. Bueno, espero que te haya gustado este video. Yo soy Chuyito Jardinero y nos vemos. Hasta la próxima.